Bueno, Harold, estamos acá entonces ahora en el viejo querido Zoom y en el Facebook, conversando sobre este tema que nos convoca, que es el de espiritualidad y Ujú. derechos humanos. Bueno, primero este, contar un poco a los que estén ahí, ahí arrimándose en las redes. Bueno, Harold es escritor, es teólogo, es colombiano, pero es tico también, es costarricense en parte, porque hace muchos años que vive en Costa Rica. ¿Cuántos años hace? Ya 21 años, Nico, imagínate. Llegué aquí en agosto del 2020. Hmm, 21 años y unos meses. Ahí va. Y bueno, con Harold hemos tenido la alegría de compartir varios espacios de intercambio, de diálogo y de hacer cosas juntos también en este tema de espiritualidad y derechos Sí. humanos. La alegría de haber trabajado y estar compartiendo. Alguien me preguntaba recién, ¿haces muchas cosas con Harold? Yo digo, no sé si hago muchas cosas, me preguntaba alguien en un grupo de WhatsApp, no sé si hago muchas cosas, pero estamos en sintonía en muchas cosas. Ah, claro, siempre, siempre cerca de una u otra manera. Y bueno, antes de arrancar con el tema, porque seguramente hay muchos amigos de Fe en la Resistencia que también están con la misma tristeza que yo, y ya le compartí a Harold, porque ayer falleció una gran amiga de Fe en la Resistencia, una uruguaya, una abogada, defensora de derechos humanos, cristiana muy comprometida, eh, una mujer con una fe enorme, se llama Magdalena Montero. Y bueno, yo en un momento pensé que suspender el live, esta conversación contigo, pero enseguida una amiga puso, Magdalena citaría a Angelelli, un obispo argentino que fue Sí, asesinado en la dictadura, desaparecido, claro, y, sí. y citaba esta frase de hay que seguir andando nomás, y no es que uno tiene que tener un tiempo para el duelo, y eso el duelo se va transitando, pero también la invitación a la... Creo que Magdalena estaría muy contenta de que no hubiésemos suspendido esta conversación, Ujú. porque la espiritualidad y los derechos humanos era algo que atravesaba su vida y su compromiso. Este, pero bueno, conversando contigo, cuando pensamos con algunos compañeros de Fe en la Resistencia que era importante tener esta charla, tenía como varias puntas, pero una, digamos, que es evidente, digamos, es por qué sería importante eh, que el trabajo por los derechos humanos tenga una espiritualidad, o qué aporta la espiritualidad Ajá, a los derechos sí, humanos, o qué tiene que ver, sí, así como para empezar, espiritualidad y derechos humanos, desde tu sí, sí. perspectiva. Bueno, Nico, primero, antes de ir con la pregunta, Sí. pues un saludo para vos, para la gente que nos sigue, y me uno al homenaje por la vida de Magdalena. No la conocí, pero por lo que estás diciendo y el sentimiento con el que lo dices, me uno a este homenaje. Y esta conversación vamos a hacerla en memoria de ella, por lo que ella significó, por sus compromisos. Y como dice ese último libro de la Biblia, dice que las obras con ellos siguen. Y aquí estamos recordándola y homenajeándola y abrazándote a vos, a los amigos, a las amigas de ella y lo que significó para la causa de los derechos humanos que, como bien la presentabas, siempre inspirada en sus valores de fe. Sí. Bueno, también quería felicitarte por Fe en la Resistencia. Bien lo decías al inicio que no estamos ahora en un proyecto específico como lo hemos estado en años anteriores y que tan buenos recuerdos tengo de vos y de tu participación, pero estamos en un proyecto más amplio, no institucional, pero siempre muy afín con lo que nos motiva, con la espiritualidad, valga la palabra, con la espiritualidad que nos mueve. Y quería felicitarte por todo lo que estás haciendo junto con tu equipo de trabajo, Ujú. felicitar a los miembros de Fe en la Resistencia y demás aliados que siempre están ahí alrededor en procura de las mismas causas. De manera que un abrazo para vos y para todo el equipo. Bueno, Nico, la pregunta.
la relación entre derechos humanos y espiritualidad. Y sobre todo, ¿qué añade, no? ¿Qué añade la espiritualidad? Leonardo Boff tiene una definición. Yo hago colección de definiciones de espiritualidad a propósito. Esa es una de mis aficiones. Y tengo varias frases en las que estos grandes hombres y mujeres definen espiritualidad. Y él dice algo que nos puede ayudar mucho en la conversación, Nico. Dice que espiritualidad es esa dimensión constitutiva del ser humano que sobre todo procura transformaciones desde lo más profundo del ser. Es aquello que logra transformarte desde adentro, pero que son transformaciones que no se quedan en lo íntimo, sino que se proyectan hacia afuera, sobre todo en los temas de la sociedad y de la existencia en general. Entonces, uno puede defender derechos humanos inspirado por los valores de un partido político, y eso viene bien y siempre es necesario. Uno puede trabajar en derechos humanos, sumarse a esas causas, inspirado en una historia personal, generalmente trágica. Estoy hablando, por ejemplo, de varios amigos y amigas en Colombia que trabajan en derechos humanos inspirados por algo que pasó en su familia en este conflicto armado de más de 50 años. Eso que lo inspira a uno, dice Boff, es la espiritualidad. Son las inspiraciones más profundas. ¿Y qué añade? Que cuando uno trabaja en derechos humanos, inspirado por eso más profundo, puede ser más duradero, puede ser más constante, puede ser, pues valga la redundancia, más espiritual, donde vos no estás trabajando por derechos humanos porque estás en una institución de derechos humanos donde hay un salario, o estás en un partido donde vas tras un cargo. No, la espiritualidad te trasciende eso que es relativo y muy temporal. Te trasciende el vínculo laboral, te trasciende el vínculo partidista, te trasciende el vínculo religioso. Mira que ahí estoy haciendo la diferencia entre religión y espiritualidad, muy válida. Te trasciende esos vínculos y va, volvamos con Boff, a lo más profundo del ser. Porque espiritualidad es el espíritu que te anima, lo que te anima, el ánimos, el espíritu que está y que te lleva a abrazar causas, a proyectar amores hacia ciertas causas, y que en el caso de la espiritualidad cristiana muy propiamente está inspirado en la vida de Jesús y su proyecto de reino. Entonces imagínate cuánto añade al trabajo a favor de los derechos humanos. Yo diría, cerrando la respuesta inicial, que la espiritualidad no solamente te anima a trabajar a favor de los derechos humanos, sino que te da unas inspiraciones mucho más profundas para esa causa y ese trabajo. Sí. Como para empezar, Nico. Como para empezar, y para ir hibanando con cosas que aparecen en la miniserie de Fe y Derechos Humanos, que está en YouTube y en la página de Facebook de Fe en la Resistencia. El primer capítulo justamente hace eco de muchos cristianos y cristianas que, inspirados en su fe, defendieron los derechos humanos, se opusieron a gobiernos dictatoriales, se la jugaron, fueron solidarios, estuvieron con los perseguidos, o ellos fueron perseguidos o perseguidas, o se solidarizaron con otros que también estaban viviendo persecución. Y uno puede ver en el Evangelio y en la Biblia pistas de esa espiritualidad que va por el borde, ¿no? Que va desde la resistencia, que va desde el compromiso. Pero también desde el cristianismo, y eso lo que quizás los medios de comunicación a veces enfocan actualmente,
enfocan poco un Desmond Tutu, o enfocan poco un Martin Sí, Luther King, no es que no haya, sí, sí. porque en realidad hay cristianos y cristianas y personas de otras espiritualidades, pero generalmente cuando se está mostrando a la religión en lo público o a los cristianos y cristianas en lo público, no se muestran dimensiones de espiritualidad muy desde la defensa de los derechos humanos, y Ujú, especialmente en América Latina. No sí, están abundando muchos ejemplos icónicos de esa espiritualidad. ujú, ¿O cómo los ves vos? ¿Están sí. o solo están ocultos? Eh, están, están. Lo que pasa es que no son las grandes mayorías mediáticas en el caso, por ejemplo, del movimiento evangélico. No, los más mediáticos son estas mayorías que están dentro del partidismo político de la mayoría de nuestros países, ya sea por partidismo, ya sea por escándalos económicos o otros más. Entonces, ya sabemos bien que los medios de comunicación también se interesan por lo que te produce noticia y hace mucha más noticia la pedofilia de una cantidad de sacerdotes que el sacrificio de miles de sacerdotes que han estado por años trabajando en las comunidades más empobrecidas, o te hace más noticia el escándalo económico de una pastora o un pastor en tal país, que el trabajo silencioso, continuo, esmerado y muy espiritual de quienes están trabajando a favor, por ejemplo, de todas las poblaciones migrantes hoy en día. Has mencionado esa historia, valga también la felicitación para lo que ustedes están haciendo de rescatar esa memoria tan necesaria. Te digo, en mis cursos yo recomiendo siempre estos esfuerzos audiovisuales que ustedes están haciendo, y a veces los pongo como una tarea o una sugerencia para que lo vean, y muchos han agradecido porque si yo no sabía que en Uruguay, yo no sabía que en Argentina, he ido a averiguar que en Brasil, en la época de las dictaduras, hubo un sector de la fe que, inspirado por los modelos de Jesús, se sumaron a las causas en contra de toda esa tragedia de las dictaduras de esas décadas, y que qué bueno que están rescatando toda esa memoria. Entonces, han existido y existen, Nico, existen. Yo tengo el privilegio de estar en diferentes redes eclesiales, movimientos de organizaciones basadas en la fe, católicos, evangélicos, interreligiosos, por el trabajo que hago con World Vision. Y siempre uno dice, si los medios de comunicación publicaran esto, cojamos solamente el caso de migrantes, que es un caso hoy Ujú. trágico. Sí. Ese caso no es solamente doloroso, es trágico. Lo que está pasando con los haitianos, en este momento estamos desarrollando un proyecto con haitianos en el tapón del Darién. Es una tragedia inmensa. Las caravanas de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos, niñez migrante no acompañada, siempre vas a encontrar gente con una espiritualidad y una fe muy profunda haciendo una labor, como decíamos ahora, ¿no? Silenciosa, comprometida, esforzada, con mucho sacrificio, muchas veces con mucha limitación, incluso económica, pero expresando su fe, haciendo un caldo comunitario, abrazando, luchando por los derechos, porque esto no solamente tiene la dimensión asistencialista, sino también que va más allá, ¿no? A una incidencia pública, a una incidencia política a favor de los derechos. Entonces hay cosas lindas. Eh, y a veces yo pienso, Nico, que bueno, es que el Evangelio de Jesús siempre ha sido así, ¿no? Transcurre muchas veces entre las mayorías que ilusionan, que llaman la atención, y esas otras, como lo llama Walter Brueggemann, un biblista del Antiguo Testamento, esas minorías proféticas que siempre han estado, Nico, y que dan esperanza, dan mucha ilusión de saber que ese legado de Jesús que nos inspira a estas causas se mantiene y se va a mantener.
y se va a mantener porque la tragedia social después de este año y medio de pandemia será de unas dimensiones nunca soñadas. Ya sabes cómo estamos en América Latina con las cifras de desarrollo social. Hemos retrocedido 10 años en temas de crecimiento y otras cosas más. Bueno, es un tema trágico y ahí va a surgir la oportunidad de que cristianos y cristianas busquemos también otra forma, de ser creyentes en este continente. Bueno, pero han existido, existen y yo tengo mucha esperanza que cada vez van a ser más, Nico. Sí, y justo en eso iba como la siguiente inquietud que tenía, de bueno, hay algunos puntos críticos como migración, Sí, ni que hablar que desigualdad y pobreza sigue siendo un tema clave, todo el tema ecológico, ambiental también sí, es sí, cada vez más evidente que es una situación crítica para América Latina porque en muchos casos también estamos escuchando siempre este discurso de supuesta oposición entre desarrollo sí. económico, trabajo, cuidado de la creación. Este, y bueno, me pregunto si, o sea, de dónde podemos ver pistas, señales, cuáles son los signos de los tiempos, como dicen los católicos, de Sí, qué cosas hay que leer que nos dan esperanza, si lo ves, las esperanzas de la espiritualidad cristiana para este tiempo, para este siglo XXI, lo ves desde dónde, desde el trabajo con migrantes, desde las pequeñas comunidades, sí, este, dónde ves, digamos, porque claro, como decís, sí, lo mediático, lo que vende ya sabemos lo que es, sí, digamos, pero ¿cuáles son todas esas otras señales que podemos quizás leer en el camino? sí. A ver, hiciste ahí un inventario muy acertado sobre las crisis mayores en América Latina. Dicen los que registran esto con estadísticas que los grandes cuatro males en América Latina son violencia, desigualdad, corrupción y medio ambiente. Estamos en el continente, dicen ellos, más violento. Uno de los organismos internacionales decía hace unos 4 años en su informe que estamos en un continente donde se produce una violencia insospechada para quienes hicieron la investigación, porque no somos el continente con una mayor población, pero sin embargo somos el continente donde se produce el 32% de la violencia de todo el planeta. Caso de desigualdad igual, caso de desigualdad igual, caso de corrupción, ni qué decir, y medio ambiente que lo han mencionado muy bien. Que hay esperanza, te digo. Eh, yo tengo mucha esperanza. Yo tengo mucha esperanza y no soy tan joven como vos. Son las épocas de más esperanza, ¿no? Te digo que la esperanza a mí me está creciendo, Nico. ¿Y sabes dónde veo yo señales de esperanza muy clara? En las nuevas generaciones. Cuando yo me meto a redes sociales, cuando yo encuentro esos grupos que se están organizando de fes alternativas, de nuevas propuestas eclesiológicas, donde se discuten no los temas clásicos de la eclesiología, sino los temas de la vida eclesial, y sobre todo después de la pandemia. Cuando ves la producción de contenidos tan novedosa, pero tan profunda al mismo tiempo, de estas redes de muchachos y muchachas en todo el continente, te digo, a mí eso me da mucha esperanza. Y tengo la alegría a veces de conversar en algunas de esas redes, me invitan como vos para conversar un rato. Y sí, siempre está la duda, ¿no? Y la pregunta, Harold, ¿vos pensás que esto va para algo mejor? ¿O definitivamente lo que nosotros estamos haciendo es como refugiarnos en medio de todas esas olas que son solamente espuma de religiosidad, pero con poca profundidad espiritual? Y siempre voy con la respuesta que te estoy dando. A mí esto me da mucha esperanza.
Y siempre he estado cerca de nuevas generaciones. Del año 95 al 2000 fui rector de un seminario teológico en Colombia, un seminario bautista. Y mira, con el respeto de esa generación que era muy buena, yo debo decir que si hubiéramos tenido las inquietudes teológicas y sociales que veo yo en redes sociales en ese tiempo, hubiéramos podido hacer mucho más, mucho más. Allá en esos años había un interés por unas eclesiologías, como te digo, más clásicas, un trabajo social más clásico, una forma de concebir espiritualidad dentro de los márgenes más tradicionales. Pero lo que estoy encontrando ahora son jóvenes que tienen una bibliografía más amplia, unos contactos más diversos y unos intereses que, te repito, a mí me da mucha esperanza. En el caso católico, reseñaría el caso del Papa Francisco. Yo creo que estamos en un momento que hay que saber leer eso que dijiste ahora, signos de los tiempos. Vos y yo no somos católicos, pero viendo desde aquí lo que está pasando en la iglesia con Francisco, yo viví todo el papado de Juan Pablo II, parte del papado de Pablo VI. Imagínate, ya la cédula está vieja. Sí, 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 sí. Benedicto, tuve el gran privilegio de estar en la conferencia episcopal de Aparecida. Esto de Francisco, esto de Francisco es extraordinario. Este llamado a la sinodalidad de la iglesia, la asamblea eclesial del fin de noviembre, el sínodo que viene, las luchas que está teniendo, pues yo no creo que va a haber la gran renovación. Francisco tampoco lo cree, pero esas prioridades de pastoral que él está señalando, eso de hablar de iglesia en salida, da mucha esperanza. Y si uno va haciendo el inventario por denominaciones evangélicas y nuevos grupos, termino aquí. Te voy a decir algo que puede ser cuestionado, lógicamente. Me da esperanza algo en lo cual los miembros de denominaciones históricas casi nunca tuvimos esperanza, que son los sectores pentecostales y neopentecostales. No se les puede tampoco calificar a todos esos movimientos dentro de una columna de fundamentalismos. Los hay y son mayoritarios, sí. Sí. Pero mira, hay unas renovaciones que a mí me sorprenden, me sorprenden. Y mega iglesias neopentecostales sumándose a unos procesos sociales que sorprenden y, como te digo, bueno, dan mucha esperanza. Bueno, ahí tocaste dos temas fundamentales, que eran, en verdad era casi mi pregunta central. Y hago un paréntesis de dos saludos que te mandó Guillermo Prein, un pastor pentecostal con el que tuvimos un live la semana Bueno, un pasada. saludo para Guillermo también, un abrazo para él. Y Beatriz Ferrari, la esposa de Mortimer Arias, pastor metodista, que me llamó para decirte ya, mandale saludos a Harold, así que quedan grabados los No, saludos un de la abrazo para familia, Betty, siempre con mucho cariño y los mejores recuerdos. de la familia de Mortimer y Beatriz. Bueno, pentecostalismo y neopentecostalismo. Creo que desde los sectores ecuménicos en los cuales me formé, de los cuales soy un hijo representante de esa Sí. teología, creo que hemos tenido, hablo en primera persona, hemos tenido por muchos años una actitud como crítica y hostil y con muchos elementos para tener una actitud crítica a las posturas conservadoras, reaccionarias, y con posturas discriminatorias, a veces con temas de género, de diversidad sexual, opciones políticas, bueno. Pero cada vez que conozco más el mundo pentecostal y neopentecostal en profundidad, y en su diversidad, y en su cambiante Sí. conformación,
creo que en estos últimos 10 años está habiendo un proceso que todavía está recién empezando en términos de la historia del cristianismo. Está habiendo un proceso de cambio Sí, porque el pentecostalismo viene de los sectores populares, es son movimiento, no es una denominación, movimiento, el pentecostalismo, el neopentecostalismo, que viene y surge y se reproduce y crece en sectores populares. Y los sectores, digamos, los sectores populares, por usar esa categoría, los sectores también más empobrecidos, pero que también están saliendo muchas veces en estos procesos de trayectorias, de pasaje también, eh, digamos, de empoderamiento, donde las iglesias pentecostales están jugando un rol importante. ujú, Y hay un proceso de toma de conciencia política en iglesias pentecostales y no pentecostales, que yo lo veo con mucha esperanza. Hay algunas iglesias pentecostales que ya van con varios años o incluso un par de décadas con este proceso, y hay otras que hace poquito tiempo que lo están haciendo. Y aunque son minoritarias, a veces son iglesias muy grandes, con mucha inserción barrial, mucha inserción social. La inserción social que tuvo y barrial ujú. que tuvieron las comunidades eclesiales de base de la Iglesia Católica de los años 60, Sí, o el metodismo o el protestantismo, incluso en algunos momentos en América Latina también. Eh, entonces, yo creo que confío mucho en lo que te voy a decir ahora, que es el siguiente punto para mí clave en la espiritualidad. Yo ujú, confío mucho en el encuentro concreto en los territorios de sí, movimientos sociales con iglesias pentecostales. Creo que ahí se ujú, está dando una transformación, porque lo estoy viendo, en esos diálogos entre pentecostales y sindicalistas, pentecostales y sí, feministas, pentecostales y movimiento indígena, porque son las propias personas, porque no son personas distintas, porque son las sí, mismas personas, que son dirigentes de un movimiento indígena y son pentecostales. Entonces, o mismo son mujeres que viven violencia de género y tienen un proceso de toma de conciencia y son sí, pentecostales. Entonces, ahí se empieza a deconstruir quizás partes opresivas ujú, de ciertas espiritualidades o ciertos discursos cristianos, que en las iglesias pentecostales a veces han hecho énfasis muy fuertes en eso, pero se están desconstruyendo en algunos casos y están cambiando. No sé si eso sí, vos lo ves en otros países, yo estoy hablando de mi experiencia más de Cono Sur, sí, sí, pero si esos procesos de estos encuentros a nivel de movimientos sociales y en los barrios nos pueden dar una esperanza también en América sí, Latina, ¿no? sí, no, no, muy acertado lo que estás diciendo, Nico, bastante, bastante, y yo lo veo en otros países. Tampoco vamos aquí los dos a dar la impresión de que estamos hablando de que el pentecostalismo es ahora el gran movimiento social que tiene como causa prioritaria los derechos humanos, que ya no son lo que decíamos hace años, que la Iglesia Católica ya es nueva. No, no estamos dando esa impresión, ni vos ni yo, No, 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 no. pero reconociendo algo que nos ha costado reconocer, e incluso que le está costando mucho reconocer a los cientistas sociales. Por eso yo valoro tanto el aporte que nos hace Nicolás Panoto, tu tocayo, y como un amigo, que es una persona que hace investigación social seria, académica, científica, pero que conoce ese campo pentecostal, lo conoce por experiencia propia y dice, un momento, aquí hay que señalar, sí, todos esos faltantes, pero hay que señalar también esas señales y esos signos de esperanza y esa otra realidad que por lo general no se contempla en el Ujú. análisis que más conocemos. Entonces yo sí lo veo, Nico. Y ayer en un encuentro ecuménico que teníamos con el CELA, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, World Vision y otras organizaciones, estaba el representante para América Latina del Consejo Pontificio del Vaticano para la Unidad y el Diálogo, Monseñor Valenzuela de Guatemala. ¿Y sabes qué dijo él? Él dijo, hasta el documento de Aparecida, que es el último oficial para América Latina, sobre los temas de cómo vemos la unidad, allí teníamos una concepción bastante negativa del pentecostalismo.
el pentecostalismo es solamente un sector afiliado a la defensa de las tradiciones, que intenta solamente sacar personas del catolicismo. Y esa lectura él la cuestionó ayer. Ayer estamos a 24 horas de distancia diciendo, no. ¿Y dónde he registrado yo esos cambios? Y por lo menos ese llamado a que tenemos que tener una lectura más amplia del pentecostalismo. Y mira lo que él dijo. En las bases de mi diócesis, en los encuentros barriales, en el trabajo a favor de derechos humanos en Guatemala, en el trabajo que Monseñor Ramazzini está haciendo con indígenas. En ese trabajo nos encontramos con los pentecostales y nos sorprendemos, porque allí el marco de análisis que tenía la Iglesia Católica en América Latina ya hoy no sirve. Entonces son movimientos que se mueven, son movimientos. Entonces, ahora otra cosa que hay que tener en cuenta son movimientos que están llegando a un ciclo de agotamiento en sus comprensiones teológicas y sociales. Cuando te digo ciclos de agotamiento vino una gran ola donde la evangelización te va a resolver todo y América Latina, siendo para Cristo, será una Latinoamérica, pero son movimientos que llevan mucho tiempo con ese discurso. Hombre, ven y piensan y saben que eso no está dando resultado. Hay un agotamiento de esas expectativas a veces medio mesiánicas, ¿no? Muy ingenuas. Y hoy, y la mega iglesia sigue siendo más mega y el continente sigue siendo más mini. O sea, nos va bien a las iglesias y la pobreza crece y viene la pandemia, la injusticia, la desigualdad. Se están dando cuenta. Entonces aquí una mega iglesia de Costa Rica hace poco me invitó para que hablara de cosas que yo pienso que hace 20 años no era de interés de ellos y dice, queremos ir por otro lado. Eso hay que registrarlo sin tampoco pecar de mucho optimismo, pero pasa en las bases del trabajo a favor de derechos humanos. Y preguntas al pentecostal, ¿y por qué estás aquí? A partir de mi evangelio, a partir de mi fe, creo que ahí hay una inspiración más allá de lo que decíamos antes, hay una inspiración de espíritu, hay una espiritualidad que te mueve. ¿Siguen las espiritualidades que te mueven por el lado contrario? Claro, abundan, pero hay que registrar ese otro dato, ¿no? Sí, y me parece que hay que registrar esas señales y ver ahí dónde se puede caminar con otras iglesias y otros actores que quizás solo por la etiqueta no hubiésemos a priori pensado que podían ser socios y socias en la lucha por los derechos humanos. Y ahí es, por ejemplo, que algunos capítulos de la miniserie proponen diálogos que son diálogos difíciles. Sí. Diálogos que no están exentos de contradicciones, como por ejemplo entre feminismo y cristianismo, que es el capítulo 3, donde aparecen teólogas católicas, feministas cristianas, feministas ateas, y tejer diálogos sobre esos ejes, y también con los pueblos originarios, también con los movimientos estudiantiles, con la academia, como decías vos, mucho para repensar con la academia también, sobre cómo se analiza, todo esto. Y yendo un poco hacia el otro campo, el campo de las iglesias institucionales y del movimiento ecuménico, y de las ONGs cristianas o las organizaciones basadas en la fe, ¿cuál es la espiritualidad y la esperanza que se puede tener? ¿Cuál es la espiritualidad y cuál es la esperanza? Sí. Las dos preguntas. Bueno, yo creo que al movimiento ecuménico institucional no le ha faltado espiritualidad, le ha faltado creatividad, que debería ser una expresión muy natural de la espiritualidad. Pero allí el problema ha sido más de estructuras, de fuentes de financiación, de filiaciones institucionales que a veces no han permitido abrirse
a una creatividad que pudiera ser de los movimientos ecuménicos algo más presente en el continente. A mí me alegra mucho que el organismo que vos y yo conocemos muy bien y con el que tenemos todo nuestro compromiso, como es el CLAI, Consejo Latinoamericano de Iglesias, que ha entrado en una pausa y en un dolorosísimo receso institucional, esté pensando en la palabra reimaginar el CLAI. Han escrito un documento sobre reimaginar el ecumenismo. Y yo ayer hablé con el presidente por el chat y le dije, ¿cómo definiríamos este momento del CLAI? Me dice, transicionar y reimaginar serían los dos verbos. Bueno, ¿da alguna esperanza? Puede ser, más lo de reimaginar, porque estos movimientos tienen que resignificarse, reimaginarse. La institucionalidad que las acompañó quizá fue para los años 70, 80, 90. Hoy no encuentro que tengan una necesidad de mantenerse dentro de esos marcos. Eso por los movimientos ecuménicos institucionales, ¿no? Hay crisis de seminarios ecuménicos y gran parte de esa crisis, Nico, mira, no es lo ecuménico, sino lo económico. Las fuentes de financiación variaron. Entonces, muchos de esos movimientos siempre mantuvieron una financiación que dependía también del norte global que llaman. Y entrando eso en crisis, se han cerrado algunos grandes seminarios, nos duele mucho eso. Y yo creo que allí la esperanza es que al encontrar esa situación de crisis pueda surgir algo muy nuevo, reimaginar. Por el lado de las ONG, mira lo paradójico, ¿no? Son instituciones también que llevan ya mucho tiempo en América Latina, varias organizaciones católicas, organizaciones interreligiosas, organizaciones históricamente ligadas al movimiento evangélico. Yo pienso que estas organizaciones están también en esos procesos de volver a pensar cuál es su aporte, porque en el momento en que están viviendo cierta crisis algunas, es el momento en que en América Latina las necesidades sociales han crecido como nunca. La institución, la ONG está respondiendo a unas temáticas sociales que en este momento se agravaron. Entonces están tratando de reorganizarse, pero no perdiendo de vista que la necesidad creció. Que si antes con presupuestos muy estables servían a 10,000, hoy con un presupuesto reducido, los 10, son 100,000 los que están pidiendo atención, asistencia. Entonces yo pienso que frente a esta nueva gran crisis social que estamos viviendo, surgirán nuevas organizaciones no gubernamentales, yo creo, unas no con el modelo tan asistencialista como siempre lo tuvieron, unas con enfoque más a derechos humanos, investigación, academia, movilización, incidencia, y eso da esperanza. Porque si para el movimiento ecuménico la institucionalidad se agotó, para el pentecostalismo su mesianismo se agotó, para las ONG se agotó el asistencialismo. Sí. El modelo asistencial ayuda, pero no te define muchas cosas. Entonces van en esta nueva ola de incidencia pública y política. Eso da esperanza. Son nuevos horizontes de trabajo social. Imagínate, urgentísimos hoy. Sí, acá hay algunas personas que están participando por el Facebook que estamos transmitiendo. Ah, estamos en Facebook, bueno. Sí, en el Facebook Live. Iván Ramírez, bueno, pregunta si podemos dar algunos ejemplos de estas iglesias pentecostales que mencionamos recientemente. Yo de las que estoy pensando son no necesariamente una denominación específica, sino son
iglesias de barrio o iglesias más o menos grandes que han tenido un proceso de toma de vínculo con los movimientos sociales y con el compromiso barrial. Y creo, en este sentido, lo que yo creo, decía de que tengo esperanza en la transformación mutua de esos encuentros, cómo el encuentro transforma y cómo algunas iglesias se dejan permear también por la realidad social y eso hace que su lectura bíblica sea distinta a partir de la propia Sí, experiencia. sí. Este, y también de otro tema, otro eje, por ejemplo, yo lo vi con pastores, por ejemplo, pastores negros en Brasil, que vienen a veces de contextos de iglesias que han tenido un discurso muy racista históricamente, Ujú, y han hecho una relectura teológica a partir de sí. una teología negra, porque es a partir de su propia experiencia que lo están haciendo. Entonces Ujú, ya están pudiendo generar su propia teología contextualizada en Brasil desde una iglesia de gente afro, decimos en sí, Uruguay, ellos decían negro. sí. Una teología negra genuina, producida en contexto. Entonces, me parece que lo que pasa con el pentecostalismo tiene la virtud en este caso, en este punto, de ser mucho más flexible. Eso es una posibilidad, es un riesgo y una posibilidad a la vez. O sea, es en ambos sentidos que la cosa se puede mover. Ujú. No sé, Harold, si vos tenés algún ejemplo que quieras. La iglesia Bueno, de también. vos mencionaste la iglesia de Guillermo en Sí, Buenos Aires, ¿no? sí. Una iglesia también de raíz, identidad pentecostal, de tamaño considerable. Esa es una que no conozco directamente, pero que he escuchado. Ujú. Vos quizá la Sí, sí. conoces mejor. Yo mencionaría como ejemplos Iglesia Elim en San Salvador. Algunos opinan que es la iglesia más numerosa de América Latina. Habría que constatar. Si no lo es una iglesia bastante grande, muy, muy grande. Una iglesia que tiene una apuesta por la protección de la niñez y temas de derechos y en contra de la violencia en El Salvador y haciendo una incidencia pública, usemos el calificativo tan común de muy interesante para ser una iglesia pentecostal. Te estoy hablando de que 40,000 miembros, 30,000 miembros más o menos. El pastor Marcos Vega, persona que conozco, he estado en su iglesia. Y en el caso de World Vision, que es la organización con la que trabajo, tenemos una alianza de trabajo formando sus cuadros de liderazgo para la crianza con ternura, para hacer procesos sociales de incidencia cultural. Más que incidencia política, lo que él hace es lo más necesario, incidencia cultural, cómo ayudar a las transformaciones de relaciones desde la base familiar, comunitaria. Ahí hay un buen ejemplo. Ujú. Un segundo sería la Iglesia de Dios Pentecostal. Es, junto con Asambleas de Dios, la iglesia estadísticamente más representativa en América Latina. Son las iglesias que tienen un tamaño más grande. Iglesia de Dios Pentecostal e Iglesia Asambleas de Dios. Bueno, el pastor, el doctor Marcial, que es el presidente para América Latina, sumándose a las marchas antirracistas en los Estados Unidos, con un grupo también muy llamativo de pastores y pastoras, y conozco mucho de los procesos internos, siguen dentro de una teología pentecostal, pero con unos compromisos sociales que hay que registrar también. Temas de no violencia, temas de igualdad hombre y mujer, temas de protección de la niñez, temas de migrantes metidos con un compromiso admirable, llamativo, llamativo. Son los del seminario Semisud Ujú. en Ecuador, en Quito. Incluso el seminario con las temáticas que trata, una cosa muy Aparte, respetable. Claro, entonces, mira, ahí hay dos ejemplos. Y si salimos del movimiento pentecostal, pero nos mantenemos dentro de la tradición denominacional, hay una iglesia bautista en Sao Paulo, la iglesia de Agua Branca, del pastor René Kivit, una ujú. señora iglesia, una mega iglesia con un compromiso
social muy, muy grande y una teología, por cierto, con unos contenidos también admirables. La Y la semana, lista es larga, Nico, la lista es sí, sí, larga. sí. En Brasil está pasando de todo un poco. Sí, sí, La sí, de semana, todo. la semana, a fin de esta semana vamos a tener, y la semana que viene, con un pastor y un teólogo brasileño que son muy representativos de este proceso. Por un lado, Enrique Vieira. Enrique ha hecho muchos trabajos de comunicación, es actor y es pastor, muy crítico a Sí, al uso político del cristianismo que ha hecho también el gobierno actual. Un pastor del lado de defensa de los derechos humanos, y Ronilso Pacheco, también un teólogo claro, muy profundo, muy interesante. Y se están viendo, como decíamos, del ámbito bautista, del ámbito pentecostal, de muchas sí, iglesias que a veces quizás la etiqueta no ayudaba a ubicar dentro del campo de la defensa de los derechos humanos. Está viendo procesos, claro, son procesos pequeños o cuantitativos, son profundos e importantes para un sector que quizás cuantitativamente todavía no se refleja, pero principalmente lo que no se refleja es en el streaming, ¿no? Como en la media, en sí, los medios de comunicación. Pero yo creo que por eso también lo de la miniserie, nosotros hicimos el doblaje al portugués, porque en Brasil esta conversación sobre espiritualidad, derechos humanos, teología negra, teología ujú, feminista, teología y diversidad está conversándose mucho en el ámbito evangélico, en un Brasil que es un continente donde tenemos un ujú, 30% más o menos de evangélicos, estamos hablando de 60 millones de personas, o sea, ahí hay de todo. Y también porque yo tengo mucha esperanza en esto de la teología contextual. Las personas sí, hacen teología desde sus propias experiencias. ujú, La teología no es algo que solo crece en los árboles, ni sí, cae del sí, cielo. Entonces, cuando hay personas migrantes que están cruzando la frontera en México, y esos migrantes centroamericanos ujú, también son pentecostales, sí, sí, y sí, también están sufriendo la violencia del sistema, y están sí, sufriendo la violencia de la situación de vulneración de derechos humanos, y al otro lado los que cruzan y se integren eventualmente a comunidades evangélicas estadounidenses, sí, también sus teologías, sí, en la esperanza de que haya una visión ahí. sí, Hay mucho también para deconstruir del mesianismo norteamericano en el imaginario religioso evangélico. Hay mucho de ujú, mesianismo estadounidense detrás de muchas sí, claro, claro, mucho, teologías de la migración. sí, este, pero también hay muchas de las experiencias que, así como, ¿no? Como Jesús era migrante y también un niño perseguido, y en la Biblia también hay mucho para leer y releer sí, sobre a la luz de la experiencia y a la luz del texto bíblico. sí, sí. Harold, Sí, estamos casi en eso hora. que estás diciendo hay que Sí. tenerlo en cuenta, Nico, porque ya las teologías de migración no se hacen desde el escritorio del teólogo, sino desde las caminatas migrantes, porque ahí van migrando personas de fe. Y son muchas, son muchas. De ahí surge una nueva forma de pensar la fe. Sí. Entonces, bueno, hablando de esperanzas, ahí hay mucha esperanza. Y vuelvo a insistir, Nico, que tampoco hay que dejar aquí la imagen, y me estoy cuidando mucho de eso, de un optimismo ingenuo, de pensar que Mm, no, en Brasil ya las iglesias cambiaron. No, son las iglesias que están apoyando a Bolsonaro y son las grandes marchas en Colombia, aquí en Costa Rica. Eso es mayoritario. Comenzamos diciendo eso, sí. que no es culpa de las iglesias, es culpa de nuestras mentalidades sociales. El problema es cómo nuestras sociedades aprendieron a pensar política, no los evangélicos. No, los evangélicos son un reflejo de esos contextos sociales para quitarnos esa idea de que las iglesias son las que inciden en las formas de pensar, las que ponen los presidentes, las que... Yo creo que el tema Bolsonaro, háblalo con los brasileños y me das un saludo a Ronilso a propósito. Eh, el tema de Bolsonaro, el problema no es la mentalidad religiosa, es la mentalidad
social en general, acompañada del ingrediente religioso, para no poner el tema social en el centro del acontecer social, ¿no? El tema religioso en el centro del acontecer social, como si todo pasara por la iglesia. No, es un componente de mucha incidencia, pero atención, aquí el problema son las sociedades nuestras, sus mentalidades, sus opciones políticas. Y la iglesia refleja eso, no al contrario. Sí. Sí, sí, y porque en estos procesos políticos que se han dado, como con la elección de Bolsonaro como un caso icónico, se empezó a adjudicar también esto como del evangélico como el problema. O sea, el Sí, problema de la se empezó a hacer una lectura simplista y muy negativa de que los evangélicos conservadores y los pentecostales especialmente son como un elemento de desestabilización democrática. Yo he visto muchos canales de YouTube con muchos likes sí, claro, y muchos muchos. libros vendidos con esa idea de que los evangélicos son el problema. Entonces, ahora quizás por eso nuestro discurso, ahora esta conversación, estamos capaz haciendo un énfasis también tratar de ver las señales de esperanza que hay en el campo pentecostal, Sí, porque mucha tinta y mucho se ha escrito y se ha dicho sobre el problema pentecostal, y ahí es la tensión, ¿no? Porque, como decís, bueno, la hegemonía, quizás todavía sectores mayoritarios en casi toda América Latina, de iglesias evangélicas, han hecho una apuesta político-ideológica por opciones conservadoras, y es uno de los temas que trata la miniserie, que es sí, este enemigo supuesto de la ideología de género, como que el género, la perspectiva de género es una supuesta ideología, como antes fue el enemigo del comunismo, ahora es el género que vendrá a destruir la cultura occidental y cristiana y la familia y los valores tradicionales. Y con esa construcción mediática y política se ha asustado mucho a los cristianos, lamentablemente ujú, por los problemas de formación política y de conciencia cívica que hay, que sí, están adentro y afuera de la iglesia, pero me parece que ahí eso ha sido de un uso político que en las iglesias ha sido funcional, ha terminado siendo ujú, funcional a campos conservadores, ¿no? Votando en contra de sí, la paz en Colombia. Eso como caso sí, 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 icónico. sí. Y que eso cerca, no solamente por ser colombiano, sino porque participé en el proceso y participé en la revisión del segundo documento del acuerdo. Mira, había un buen sector de cristianos evangélicos y católicos a favor del acuerdo, pero al final el acuerdo gana por una pequeña diferencia. Bueno, el acuerdo pierde por una pequeña diferencia. Esa diferencia la capitalizó cierto sector evangélico para decir, ahí estuvimos. Yo tengo mucha duda en esa interpretación, porque si esa pequeña diferencia hubiera sido al contrario, los cristianos que estábamos a favor del acuerdo hubiéramos dicho, fuimos nosotros y la historia hubiera sido otra. No fueron los evangélicos, fue Colombia. Ujú. El problema de Colombia no es el evangelicalismo, es el uribismo. Es la mentalidad que hemos desarrollado por más de 50 años en el conflicto social. Entonces, el problema es más de fondo. Y ya es hora, Nico, de que los evangélicos nos quitemos del centro tratando de explicar todo lo que pasa alrededor nuestro. Eso es una visión muy mesiánica. Así Ujú. nacimos hace un siglo. Bueno, movimiento evangélico menos. Pero hay que ser más modestos. Mire, somos además de evangélicos ciudadanos. Y las mentalidades ciudadanas las adquirimos también a través de una historia, las mentalidades. Entonces, bueno, como para pensar ese tema también, Sí, somos los que tenemos la solución, pero cuando no llega, somos los culpables del problema. sí. Bueno, montón de temas acá despachamos con Harold. Y bueno, agradecerte por esta siempre linda conversación. Yo tomando mate ahí con tu café en Costa Rica, se No, repetirá hombre, no más agua, agua. agua, bueno.
Así que bueno, agradecerte por tu tiempo, por tu hospitalidad y como estas conversaciones, vos en Instagram estás haciendo también conversaciones desde tu living, ¿no? Ahí invitando a reflexionar sobre teología. No sé si, Ahí cómo estoy, es. sí, haciendo un trabajo de lecturas del Evangelio cada día. Y bueno, las contribuciones que se puedan hacer, siempre eso me infunde mucha vida, Muy bien. Como dicen en Costa Rica, entonces pura vida. pura vida, Este, pura vida. agradecerte, agradecerte por tu generoso tiempo, Harold, y estamos en contacto entonces. Bueno, Nico, Y agradecerte a vos la invitación, felicitarte de nuevo. Adelante con todo ese trabajo. Sos una persona a la que quiero, admiro, respeto y da esperanza. Vos sos uno de esos. ahí, Harold, Ahí volvimos, nos vimos por ahí un volvimos. momentito. Sí, Bueno, decías que me querías y ahí el internet bajó un rayo. mira que te admiro mucho eso que estás haciendo. Te quiero, te admiro, te respeto y sos uno de los muchos que da esperanza en el continente. Que el Bueno, Señor te acompañe a vos y a los tuyos y a todo tu equipo. muchas gracias, gracias Harold por esas lindas palabras. Y bueno, hasta la próxima. El equipo de Fe en la Resistencia va a estar muy contento de escuchar eso. Este, Nombro también a 3, 4 personas claves del equipo, que son Víctor Aragón y Marilyn Reina, que han desarrollado toda la parte gráfica de la miniserie de Fe en la Resistencia, así como el documental, Felicitaciones. que han hecho un trabajo de poner en un lenguaje de animación, más dinámico. Stephanie Kreer, mi compañera, mi esposa, que Sí, es teóloga y ha hecho el trabajo del guionar, del pensar los temas teológicos que también plantea la serie. Y bueno, con Diana Barrales, que también escribimos el libro De qué lado está Cristo, toda la parte de investigación histórica sobre memoria. Y bueno, Isabel Gil, que está haciendo todo el trabajo de redes. Y bueno, un equipo grande, también están los estudios bíblicos, para aquellos que quieran sí. mirarlos, que hicimos con Nancy Cardoso, una teóloga, pastora metodista brasileña, que están disponibles en la página de Fe en la Resistencia. Y bueno, compartiendo un poco de todo en distintos niveles. Y bueno, Harold, muchas gracias y Bueno, para vos también. Y hasta la saludos para próxima. Stephanie. Felicitaciones a Víctor, a Dayana, Isabel, pero muy especialmente para Stephanie con los mejores recuerdos. Un abrazo para vos también. Gracias. Chao, chao.